Buenas noches a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de la entrevista con Lu, el capítulo número 27, si mal no recuerdo. Y uno de los últimos de esta temporada. Ya estamos por acabar el año y por lo tanto también esta temporada de entrevistas, de muchas entrevistas. Vámonos de lleno porque recuerden que solamente tenemos una hora y tengo un invitadazo. Él nace el 28 de noviembre de 1987 en la Ciudad de México, proveniente por ambas partes de dos grandes dinastías, o bueno, de dos grandes toreros, como lo es su abuelo Lorenzo Garza y su bisabuelo Rodolfo Gaona. A lo largo de estos años ha estado en pie de lucha y tiene una historia bastante peculiar y bastante interesante que me gustaría que conocieran. Él es Lorenzo Garza Gaona, ya lo tengo aquí, le voy a mandar request. Eh, Muchas gracias a toda la gente que se está conectando, les mando muchos saludos, no importa que juegue Pumas. Vamos a la entrevista. Matador, muy buenas noches. Hola Lu, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Al contrario, pues bienvenido a la entrevista con Lu. Muchísimas gracias, como ya te lo había dicho antes, por aceptar esta entrevista. Estoy muy contenta de tenerte aquí. No, hombre, pues el gusto es todo mío. Igual un saludo a todos tus seguidores. Así es, vamos a empezar porque tienes mucho que contar y muy poquito tiempo nosotros. Tú naces, fíjate que estuve leyendo mucho de tu historia y yo creo que eres bendecido por los apellidos que tienes. Sin embargo, tu infancia es muy peculiar porque a pesar de lo que la gente pueda llegar a creer, que estás rodeado de toros, que estás rodeado de una larga y gran historia taurina, no es así. Cuéntanos un poquito cómo es la infancia de Lorenzo Garza Gaona. Así es, exactamente. Pues mira, yo nazco aquí en la Ciudad de México, pero a los 8 años me voy a vivir a Tulancingo, en Hidalgo, y ahí pues prácticamente fue donde crecí. Mi padre, que pues también fue matador de toros, al retirarse, pues se apartó completamente de la fiesta brava. Entonces yo nunca tuve un contacto con los toros, no iba a las plazas, no veía toros por la televisión, o sea, absolutamente nada. O sea, a mí nunca me dieron un capote, una muleta. Yo creo que intentaron a toda costa que no me envenenara, ¿no? Pero pues Sí, al final cuando lo traes en la sangre, pues no hay nada, ¿no? Que se pueda hacer para evitarlo y literal, por eso yo siempre he dicho, ¿no? Que lo mío fue el llamado de la sangre, fue algo que se me despertó y fue pues esa afición y ese amor por la tauromaquia que llegó a mí. ¿qué quería ser Lorenzo niño de grande? Pues fíjate que siempre fui muy deportista, me encanta practicar judo, practiqué judo muchísimos años, competí representando al estado de Hidalgo por varios años también. Y pues bueno, me gustaba mucho siempre, pues jugaba fútbol, todo, como cualquier niño normal, ¿no? Iba a la escuela y pues en algún momento planeaba también pues en ser licenciado, que pues en mi familia también casi todos son abogados. Entonces, pues así era como mi idea normal hasta que de repente el toro irrumpió en mi vida. Esa parte de no ser aficionado, pese a que tienes papás, tío, abuelos, bisabuelos taurinos, ¿en qué momento tú empiezas a tener contacto directo o en qué momento llama tu atención la tauromaquia? Fíjate que es increíble. En mi casa solo había la cabeza, o sea, estaba la cabeza del toro de la alternativa de mi papá y tres cuadros de la Lidia, pero increíblemente no había fotos de él, no había fotos de mi abuelo, de mi bisabuelo, nada. Teníamos un pequeño cuarto ahí donde pues guardaban todas las cosas, que era como una bodega, y todavía en VHS estaban unos videos que un día ahí me encontré, donde pues salía toreando el Ave de las Tempestades, Rodolfo Gaona, y obviamente pues mi padre, ¿no? Entonces, pues comienzo a ver estos videos y de repente pues algo se despertó en mí, ¿no? Porque a mí sí me pasaba que de repente llegaba a algún lugar y me decían, es que tú no sabes tus apellidos, no sabes el peso que tienes, tal. Pero pues yo no dimensionaba porque pues no conocía realmente la historia, no sabía de tauromaquia, no tenía nada que ver con la fiesta brava. Entonces, cuando empiezo a ver todo esto, pues no sé, o sea, sentí algo tan especial y ahí fue cuando llegué con mis papás y le dije, ¿saben qué? Yo quiero ser torero. ¿Y cuál fue la primera impresión de tu familia? O sea, de tus papás.
Pues mira, muy raro porque normalmente dicen que la madre es la que pues no quiere, ¿no? Que seas torero. Y mi mamá cuando eso, pues me dijo, adelante, si es lo que quieres, cuenta con todo el apoyo y tal, y venga, ¿no? E increíblemente, pues mi papá fue el que me dijo, o sea, pues como que no le latía mucho la idea, él pensaba que también era un capricho, pues como por no estudiar o algo, ¿no? Entonces, de inicio, pues no tengo este apoyo de él, pero pues ya al tiempo, por supuesto, entendí pues que lo que él quería era que viera que la fiesta brava es muy dura, que si de verdad quieres, pues tienes que luchar por esto, tienes que hacer un gran esfuerzo, tienes que entregar tu vida al 100% y ser un profesional, ¿no? Entonces, pues fue prácticamente un año que anduve por mi lado solo, pues intentando aprender un poco de toros y demás, hasta que ya, pues mi padre me comienza a ayudar, a entrenar y todo, y pues él fue mi maestro. ¿Cuántos años tenías cuando les dijiste que querías ser torero? 17 años, ya casi 18. O sea, empecé pues relativamente mayor para como empiezan los toreros normalmente, pero pues es lo que te digo. O sea, yo de verdad es que no tenía absolutamente nada de conocimiento de la fiesta brava, no tenía ningún acercamiento. Recuerdo que por ahí, de cuando tenía más o menos 12 años, alguna vez, pues mi papá llegó a torear unas corridas. No, ya nada más pues como por el gusto, ¿no? Lo invitaron y pues ya sabes que esto es un veneno que no se quita nunca y le dieron coba y se vistió de luces, ¿no? Mató 6 corridas y ahí pues yo lo acompañé a 5 de ellas, pero pues para mí fue un impacto, ¿no? O sea, pues ver el toro, escuchar esos sonidos tan intensos que hay en la plaza, pues me impactó y luego pues al ser mi papá el que toreaba, pues para mí era como ver un superhéroe, ¿no? Como algo inalcanzable, como algo que estaba fuera de mis manos totalmente. O sea, no me cruzaba la idea de ser torero, pero por ejemplo, algunos de mis amigos me dicen, es que tú en la escuela decías que ibas a ser torero. Y yo digo, pero, o sea, ¿por qué? Si yo, o sea, nunca a mi papá le dije, quiero ser torero, ayúdame, o sea, quiero un capote, una muleta, nada, nada, nada. Oye, y esa sensación de ponerte por primera vez frente a un toro, de agarrar un capote, de tocar una muleta, de enfrentarte ahora sí al peligro, a la adrenalina, que es una cosa que no se puede describir. ¿Qué pasó por tu mente? O sea, dijiste sí. Uf, pues fue, yo creo que una de las experiencias que más me ha marcado en la vida, porque pues obviamente, imagínate, ¿no? Pues también para alguien que nunca había agarrado un capote, una muleta, pues es eh, pues llegar sin conocimientos y sin idea de lo que es el toreo, porque al final de cuentas, igual y nunca has entrenado, pero si estás Ujú. viendo toros y estás siempre asistiendo a la plaza o así, tienes una noción más o menos de cómo se desarrolla pues la lidia, ¿no? Pero cuando no estás metido en esto, pues literal empiezas de cero y para mí así fue. Entonces, la primera vez que salí a torear me fue muy mal, muy, muy mal. Y pues sí fue como una decepción, ya sabes, o sea, porque pues también desde que llegué todos así de, eres nieto de Lorenzo Garza, bisnieto de Rodolfo Gaón, o sea, todos pues, creían que yo iba a salir y iba a abordar el toreo, ¿no? Pero pues era un chaval cualquiera que no sabía torear, que apenas estaba con los deseos de cualquier persona de empezar a torear, ¿no? Entonces, pues de ahí pasan unos meses que yo estuve como pues, con esta desilusión de que no se me dio bien, pero pues es cuando me doy cuenta que pues esto requiere prepararte, requiere profesionalismo. Entonces ahí pues empiezo a entrenar muy fuerte, empiezo a ver muchísimos videos de toros, empiezo a leer de toros, empiezo a ir a las plazas de toros, o sea, a sumergirme completamente en este mundo, ¿no? Porque lo quería entender y comprender pues a fondo, porque pues de verdad Ujú. pues me parecía súper interesante y además lo que sientes una vez que estás delante de un animal bravo es una sensación que te marca de por vida y ya no te lo puedes quitar, queda envenenado. Te presentas en Campo Bravo, ahí ya tu papá te estaba entrenando, estabas aprendiendo con él. Sí, sí, ya para ese momento ya entrenaba con él, ya llevaba un rato y yo Ujú. siempre, pues ya sabes, las ansias, ¿no? De novillero, como dicen, traía esa cosa de que ya quería debutar y que ya quería debutar y mi papá me decía, aguántate porque pues estaba el plan de irse a España y Ajá. hacer allá la campaña, ¿no? Entonces, pues un día le habla Arturo Lebrija, el ganadero, a mi papá, que pues tienen una muy buena amistad, y pues le dice, ¿no? De que pues me ofrecía ahí debutar, que pues era una novia muy bonita y tal, y mi papá pues no quería, pero pues yo empecé así de por favor, quiero torear y quiero torear. Entonces,
pues ya quedamos en ese acuerdo, ¿no? De que iba a torear esa novillada, pero pues ya me esperaba hasta irme a España para volver a torear ya de luces. Y entonces así fue. Debuté en esa novillada, justamente cortando una oreja. Y que no te fue tan mal, o sea, para haber cortado una oreja realmente no te fue tan mal para hacer tu debut. Sí, bien, la verdad que se me dio bien, digo, ya ahí pues por supuesto ya llevaba varios tentaderos, bueno, o sea, ya estaba pues yendo al campo, ya llevaba bastante rato entrenando, entonces pues ya era otra cosa completamente, ¿no? Digo, Sí, por por supuesto con el verdor de cualquier novillero que empieza, pero pues con unas ganas de ser y con unos deseos tremendos de pues de gustar a la afición, de hacer las cosas bien y pues sobre todo de disfrutar de esta profesión, que es lo que más amo. Sí, por supuesto. ¿En qué momento deciden irse, bueno, que tú te fueras para España, dejar tu país, comenzar otra cosa, aprender completamente diferente, porque el toreo se vive, si no igual, a lo mejor un poquito más estricto y más disciplinado? ¿Cómo fue para ti ese cambio? Así es, pues bueno, fue una gran responsabilidad, ¿no? Porque pues también irte tan joven a otro país y estar solo y tal, pues requiere también de mucho compromiso, ¿no? Porque pues tú sabes, hay mil distractores y cosas que suceden, pero a final de cuentas, pues para mí con los deseos que tenía de torear, con las ganas que tenía pues, de triunfar y de ser alguien importante, pues me dediqué al 100%, ¿no? A entrenar y a estar bien ahí y se me fueron abriendo las puertas. O sea, imagínate, realmente la cosa es que pues iba a probar suerte, llevaba dos novilladas firmadas y acabé toreando 15. Estuviste 2 años en España. Así es, 2 años. Llego obviamente como novillero sin caballos y todavía alcanzo a torear mi debut con caballos. Eso fue en 2009. Tú ya estabas, pues ya llevabas tus añitos, ¿no? O sea, como que empezaste tarde, pero todo lo demás se fue dando como demasiado rápido. Así es. La verdad que pues bueno, fue un poquito el estar a marchas forzadas, a dedicarme mucho y pues como te digo, ¿no? El profesionalismo, los deseos, las ganas de ser pues es un estímulo súper importante y el toreo pues tiene eso, ¿no? Que es de mucho corazón, de muchas ganas y cuando te pones ahí, pues la gente lo valora demasiado, ¿no? Entonces, pues se dio bien ese año de 2008, toreé bastantes novilladas. Luego en el 2009 no llegué a torear tanto como quisiera, pero pues todos fueron con resultados muy positivos y sale esta oportunidad para debutar con caballos y no me lo pensé, ¿no? Desde luego pues yo me sentía ya preparado para dar el salto. Tú sabes, allá las novilladas sin caballos son prácticamente corridas de toros, ¿no? Por la presencia del animal, que por supuesto tiene 3 años, o sea, no deja de ser un novillo, pero es un novillo con mucha presencia. Ujú. ¿Y cómo te sentiste en ese debut con picadores? Porque pues cambia, es completamente diferente, ya es un poco más, no un poco, un mucho más seria una novillada y más con picadores. ¿Cómo te sentiste? Pues bastante bien, esa tarde corté 3 orejas, estaba súper tranquilo, me había preparado muchísimo, estaba sumamente mentalizado, entrenaba durísimo, entonces yo sabía que tenía que triunfar, ¿no? Cuando tienes esa entrega y esa disposición, pues las cosas te tienen que rodar, ¿no? Entonces, pues salí bastante tranquilo, pues la novillada también dentro de que estaba fuerte, pero era muy bonita. Y pues bueno, o sea, salí increíblemente tranquilo y te digo, se cortan 3 orejas, la verdad que pues eso me dio muchísima seguridad porque también te das cuenta que ya eres capaz de poderle a un animal con ese volumen, ¿no? Sí, Y por el toreo, supuesto. pues también el estado mental influye muchísimo y creo que a mí de alguna u otra forma también siempre me ha venido mejor pues el toro con más presencia, ¿no? Con más volumen por alguna razón. ¿En qué momento dices, bueno, ya terminó esta temporada o este periodo de estar en España y regreso a mi país a demostrar lo que aprendí allá para ganarme un sitio acá? ¿Cómo es ese regreso a México? Fíjate que pues la idea era, después del debut con caballos, me iba a apoderar una persona de allá de España. Entonces me dice, pues vete a México, haz campo, prepárate, pues disfruta un poco de tu familia, tal, porque pues tú sabes, en el invierno en España no hay festejos. Entonces me vengo para México, pero esta persona que me iba a apoderar enferma y falleció. Entonces,
pues a principios de año intentamos lograr arreglar algo en España de nuevo, pues para cerrar algún apoderamiento o algo, pero pues no llegamos a nada que fuera conveniente y que Ujú. creyéramos que pudiera funcionar. Entonces, pues ahí es cuando se toma la decisión de ya hacer la campaña en México y empezar a torear aquí. Entonces, pues también todo fue muy rápido, ¿no? Porque pues literal debuto, o sea, bueno, reaparezco en Aguascalientes ya con picadores otra vez después de esta campaña española, que también pues era un compromiso importante, ¿no? La San Marcos, que es una plaza con tanta solera y con tanta tradición. Entonces, pues así, fue como decidimos empezar otra vez a torear aquí. Y el cambio de España a México, o sea, llegas a una plaza donde es súper importante, o sea, las novilladas en San Marcos es como un deber ser de los novilleros. ¿Y cómo te sentiste ahí? Fíjate que muy bien, se me dio bien, le corté una oreja a mi primer novillo, el segundo, por desgracia, saliendo, me arrolló con el capote y me fracturó el escafoides, que fue una fractura que me tardé un poco en recuperarme, es un hueso un poco delicado y pues me costó bastante, ¿no? Luego también cometí el error de que, pues, con estas ganas de no perder las fechas y que estoy empezando y que además pues venía con la seguridad de que ya lo que había toreado en España, del volumen que había visto, pues tenía una novillada a los 15 días en Texcoco, entonces decidí torearla, infiltrado. Por supuesto, pues no sientes dolor, porque pues estás infiltrado, pero al final tienes un hueso roto en la mano, ¿no? Y pues no Claro. tenía la fuerza igual y se me dio muy mal. Yo venía pues muy bien con la espada. En España prácticamente maté a todos los toros, ¿no? Por eso imagínate, en 15 tardes corté 21 orejas y un rabo, pero después de esta tarde se me dio muy mal todo con la espada, o sea, perdí la seguridad y tal, y me costó bastante volver a retomar el sitio. Tuviste, yo creo que una etapa de novillero muy bonita. Estás todavía unos años, un par de años como novillero aquí en México. ¿Cómo fue para ti esa etapa? Pues de verdad que sí, fue muy bonita, muy intensa, pues te digo, después de esto, de Texcoco, decidimos parar un tiempo y de ahí reaparezco en Zacatecas, otra plaza bastante importante. Ese día, pues las cosas no rodaron al 100% como hubiera querido, y veníamos en carretera de regreso y nos hablan pues para torear en la Plaza México, ¿no? Ujú. Entonces, pues teníamos esta situación de ir o no ir y tal, pero pues yo sabía que estaba preparado, yo me sentía seguro y no quería dejar pasar esa oportunidad. Entonces, pues me aferré, ¿no? Yo le pedí a mi papá que quería torear, en ese momento pues él era el que me apoderaba y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero torear en México, o sea, por nada del mundo me lo voy a perder y voy a ir. Entonces, pues así las cosas, imagínate, pues realmente ya era mi cuarta novillada en México Ujú. pues bueno, se dio bastante bien, por fortuna pues corto una oreja en mi presentación, paso a la tarde de triunfadores y ahí es cuando le corto las dos orejas al novillo amigo, que es con el que quedo triunfador de la temporada, ¿no? Entonces pues se abren todas las puertas de la República, prácticamente empiezo a torear en todos lados, fue una campaña pues bastante bonita, ¿no? Pues imagínate pisar Monterrey, Guadalajara, San Luis, Querétaro, Tlaxcala, o sea, muchísimas plazas que pues desde que empecé a torear soñaba en verme un día ahí haciendo el paseillo y pues para mí pues era un sueño cumplido, ¿no? Oye, y pisar la Plaza México como novillero, la plaza más grande del mundo, muchas veces me dicen, es que ¿por qué les preguntas esto? Es que impone muchísimo. Si como aficionado te impone, pues como novillero creo, puedo asegurar que un poquito más. Sí, no, hombre, muchísimo, te lo juro. Yo tenía esta cosa de que era tanto que soñaba con pisar esa plaza que, o sea, a mí me ha pasado muchas veces que con los compromisos fuertes, o sea, en las plazas importantes, en lugar de que el compromiso me pese o me sienta pues con una presión añadida, todo lo contrario. O sea, como que digo, pues estos son los momentos por los que sueñas, es las plazas que quieres siempre pisar, es donde te quieres ver anunciado, pues el mayor número de tardes, ¿no? Ujú. Entonces, pues normalmente es algo como más tranquilo, lo quiero disfrutar bastante. Y ese día, me acuerdo desde que me estaba vistiendo en el hotel, me empecé a vestir muy temprano Ujú. y le digo, ya, vámonos, ¿no? Y me dicen, pero espérate, si falta muchísimo para que empiece la novillada.
Y yo, no, a mí no me importa, yo quiero estar ahí, no vaya a ser que haya tráfico, que lo que sea y no vaya a llegar, o sea, no sé. Llegué, incluso ese túnel que es inmensamente largo, estaba ahí parado solo, porque pues no había llegado nadie. O sea, llegué muy, muy temprano, de verdad, pero dije, yo quiero disfrutar esto como un loco y estuve ahí. Pues ya todos llegaban, decían, Torero, ¿qué tal? Pues, pues o sea, fui el primerito en llegar de todos. Y literal, imagínate, ¿no? Cuando salgo para hacer el paseillo y empiezo pues a caminar sobre esa plaza que es un sueño y que es pues la vida de muchos toreros, literal, te lo juro que se me empezaron a salir las lágrimas de la emoción, o sea, también soy un tipo muy emocional, ¿no? Y las situaciones así como que luego no las controlo mucho y estaba, o sea, literal emocionado al borde que sí se me salieron unas lágrimas, ¿no? Haciendo el paseillo, porque pues tanto luchar, tanto prepararte, tantas tardes que pues que no sabes qué va a pasar, hay mucha incertidumbre en esta profesión y cuando vas cumpliendo tus metas, esos pequeños sueños, pues son cosas que no sé, o sea, no sé, son indescriptibles. Son pequeños peldaños, ¿no? Que muchas veces la gente cree que ya lo lograste y tú ves una montaña enorme que todavía tienes que cumplir, pero pequeños peldaños que para ti son todo. Me comentabas esta parte cuando sales de Puerta Grande, ¿te imaginabas esa ya siendo como matador? O sea, dices, bueno, ya salí en Puerta Grande en la México como novillero, ¿tengo que seguirle como matador? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pues desde luego lo que más deseaba era pues volver a pisar esa plaza ya como matador de toros. Pues el año de mi alternativa ya estábamos muy cerca de lograrlo, pero pues desgraciadamente un toro en Pachuca me fracturó la clavícula, que fue justamente la plaza donde me hice matador de toros. Entonces pues fue en octubre y ya no me alcancé a recuperar pues para la época de la temporada grande. Padecí muchísimo, o sea, la clavícula no me soldó bien y se me hizo o sea, el hueso soldó mal, se amontonó y al final, no sabes, o sea, fue un gran sufrimiento ese hueso, pues, literal, pues fue lo que me frenó, ¿no? Porque pues, tenía muy buen ambiente como novillero, de matador se me empezaban a dar muy bien las cosas, o sea, y de repente pues verte que no eres capaz de entrenar bien, que no te ves al 100% con los toros, pues al final de cuentas, pues de repente las cosas de empezar a dejar pasar corridas y de que no puedes estar presente, pues quieras o no te vas bajando del carro, ¿no? Y esto, pues como dicen, es un tren que avanza y no se para, y cuando tú te quedas atrás ya es muy difícil volverlo a alcanzar, ¿no? Tienes que hacer una gran lucha, tienes que hacer muchos sacrificios, pero ahí es donde creo que se ve el carácter y la fortaleza y los deseos de los toreros, ¿no? En aguantar, pues el toreo al final no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, ¿no? Y creo que al final el toro siempre te da una recompensa. Por supuesto. Vamos a regresarnos precisamente a inicios de 2012. ¿Cómo llega tu alternativa? ¿En qué momento te la ofrecen? Yo sé que ya te sentías listo, pero ¿cómo llega a ti? ¿Cómo recibes esa llamada o invitación? Así es, pues empiezo a hablar con Julio Uribe. Ujú. Fíjate que, pues, ya ves que ellos llevaban la plaza de Pachuca, yo había toreado ahí como novillero y alguna vez había ido a tentar a Torreón de Cañas. Y pues cuando sale esta corrida que empezamos con los acercamientos, pues a mí me emocionaba bastante, pues como te digo, viví muchos años en Tulancingo, que está Ujú. pegadito a Pachuca, y pues yo realmente siempre lo he dicho, ¿no? Yo me siento hidalguense, lo que pasa es que cuando empiezan a anunciarme en los carteles ponían Ciudad de México, ¿no? Pero pues, si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera dicho pon de Hidalgo, porque pues es donde crecí, es donde estaban mis mejores amigos, o sea, pues, para mí Claro. es como si fuera mi tierra, ¿no? Entonces, pues tomar la alternativa en Pachuca, pues representaba muchísimo, una plaza monumental, tan importante y en mi tierra, entonces, pues me emocionó bastante pues llegamos al arreglo con los Uribe, una corrida de Jaral de Peñas, que pues me Ujú. emocionaba muchísimo torear ese ganado. Y luego el cartel, pues esa temporada en México anterior había quedado triunfador Fabián Barba, que es cuando corta esas tres orejas. Entonces, pues saber que iba a tener un padrino de la talla de Fabián, que es un gran torero, un pedazo de profesional y extraordinaria persona, que pues yo lo admiro bastante, pues me pareció un gran padrino.
Y luego, pues, bajo el testimonio de Arturo Macías El Cejas, ¿no? Otro pedazo de profesional, un torero con mucho valor y que ha sido todo entrega y pundonor. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Un cartel bastante bueno que me gustó bastante. ¿Fue como tú lo habías soñado, tu alternativa? Pues fíjate, ahí sí, o sea, creo que esa tarde, ya ves lo que te digo, ¿no? Que normalmente no salía presionado o así. Ese día sí estaba un poco presionado, como que el primer toro había mucho viento, es una plaza muy complicada porque sopla bastante el viento, entonces estaba muy intenso, como que no lo terminé de ver muy claro, no se me dio tan bien como hubiera querido mi primer toro. Digo, tampoco estuve mal, pero pues ya sabes, ¿no? Normal. Además la corrida era televisada, entonces, pues era de esas cosas que digo, no, ya después de que pase ese todo, tenía una cosa, o sea, de decir, no se me puede ir esta tarde por nada del mundo, ¿no? Entonces, además ves a tus compañeros que salen como leones y dices, esto ya son palabras mayores, tengo que salir igual. Y salí arreando durísimo en mi segundo toro y le corté dos orejas, ¿no? Un toro buenísimo de Jaral que la verdad ahí sí lo disfruté como loco. Sí molestó un poco el viento, pero hasta eso paró un poco de lo intenso que estaba en el primer toro. Entonces, pues pude hacer una buena faena y disfrutar bastante y pues salir a hombros en la tarde de mi alternativa, ¿no? Que eso pues es un sueño para cualquier torero. Sí, por supuesto. Ya llegando precisamente a esto, bueno, tienes tardes ya firmadas, siendo matador de toros y vienes arreando, y viene muy bien y llega esto precisamente, lo de la fractura de la clavícula, que tienes más fracturas que cornadas, eh, curiosamente, Así es. pero las fracturas tardan más tiempo. Desgraciadamente, sí, me han castigado mucho los toros con el tema de los huesos, ¿no? Yo no sé, pues al final luego me decían, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Te falta calcio o qué? ¿No? Y yo, pues a mí no me falta nada, lo que pasa es que los toros pegan muy fuerte. Entonces, pues ha sido la mala fortuna, ¿no? De que pues han sido los huesos los que me han tenido, pues, o sea, que hacer pagar tributo de esta profesión. Al final son cosas que asimilas y que sabes, ¿no? Que tienen que llegar, o sea, no pasa nada, pero sí duele en el aspecto de que cuando te cortan la temporada, cuando pierdes tardes importantes, pues tardas más en recuperarte y por más que lo quieras acelerar, pues no puedes, ¿no? O sea, es muy, muy, muy complicado. Entonces, pues sí, y sobre todo, te digo, tengo las dos clavículas fracturadas, pero una de ellas, eh, tengo dos operaciones, después una cirugía, o sea, se me complicó bastante, además de que te digo que hubo un año muy malo de que no terminaba de quedar bien, porque pues estuve retrasando mucho la otra operación, hasta que me volvió a agarrar un toro y ya dije, no, ya es momento, ¿no? Porque ya no aguantaba el dolor. Ok. Dicen que los artistas siempre buscan una manera de expresarse. Para mí los toreros lo son. Mientras tú estabas convaleciente o recuperándote de las fracturas, surge otra parte de ti, un talento que a lo mejor no sabías que tenías o lo tenías ahí en stand-by, que es escribir. Cuéntanos un poquito de esa parte. Así es, pues la verdad que la literatura, la escritura fue mi refugio total. Estaba pasando momentos emocionalmente muy malos porque pues como te digo, ¿no? De repente ver que pues siempre estabas anunciado en todas las plazas, que te veías toreando muy seguido, y de repente pues ver que no suena el teléfono, que no tienes contratos, que estás dejando de torear, o sea, todo esto pues emocionalmente te merma bastante, ¿no? Y son cosas difíciles de asimilar y de comprender. Entonces, pues estaba yo con todo este tema de la clavícula que no podía y me sentía muy mal y, pues no sé, o sea, no sabía cómo sacar todo esto que tenía adentro, ¿no? Y entonces ahí es cuando pues empiezo a escribir esa novela del sueño de un maletilla, que la verdad que, pues no sé, yo creo que me salvó de volverme loco, ¿no? Porque sí, estaba pues muy, muy mal, o sea, no podía, ¿no? Con esta situación de no torear, pero este desfogue, esta manera de sacar las cosas que llevas dentro, pues yo creo que fue muy buena, ¿no? Encontrar esta forma de expresión y luego, pues cuando ya empezaba, o sea, porque también luego me dicen, oye, ¿qué subidas y bajadas tienes en este libro, ¿no? Porque de repente te hace reír, te hace llorar, te hace enojarte, te hace ponerte feliz, te ríes, pasas por todos los estados de ánimo cuando lo estás leyendo. Y digo, pues es Ujú. que justamente yo pasé por todos esos estados de ánimo cuando lo estaba escribiendo, ¿no? O
sea, tenía esas subidas y bajadas, de repente iba y, y podía ir al campo y se me daban las cosas extraordinarias y decía, oye, pues ya otra vez voy a estar bien, pero después otra vez venían las secuelas de la clavícula y no quedaba, entonces, sí, o sea, fue una cosa muy, muy, muy complicada, ¿no? Pero al final creo que Dios sabe por qué hace las cosas y todo pues tiene un porqué en esta vida. A mí me tocó pues descubrir de alguna manera otra de mis pasiones, que es el escribir. La verdad que no sabes cómo lo disfruto. Escribo muchísimo, intento pues hacerlo con frecuencia porque pues es una forma extraordinaria de expresarte, ¿no? Y más allá también tiene esto como el toreo, porque si lo puedes hacer, pero además transmites a la gente, pues ya Sí. tiene un peso añadido, ¿no? Y cuando me empezaron a leer y que pues empezaba a recibir los comentarios y de gente que le había gustado mucho el libro y así, pues imagínate, ¿no? La satisfacción que pude tener de saber que mis letras estaban inspirando a otras personas, o sea, desde chavales que empezaban a torear que decían, no, muchas gracias, Matador, por escribir esta novela que pues te emocionaba tanto, aficionados, que les dabas un acercamiento distinto a la fiesta brava. Exacto. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues también creo que es lo que me ha hecho a mí poder seguir adelante, ¿no? Con el peso durísimo que lleva esta profesión. Sí, y sobre todo esa parte yo quiero recalcar del aficionado que muchas veces difícilmente tenemos la cercanía o la libertad de poder acudir a una ganadería o de ver cómo viven o de ver esos anhelos y esa lucha que hay detrás, porque ustedes son los actores en el ruedo, sin embargo, pocas veces nos tomamos o nos damos a la tarea el saber qué hay atrás o toda la historia que hay en un matador y todo lo que pasa para llegar a ser. Totalmente, sí, es muy difícil, ¿no? Por eso yo quería escribir este tema porque también me decían, oye, pero tú no fuiste maletilla, y digo, efectivamente, no lo fui, ¿no? Pero pues se me hace un personaje tan romántico de la fiesta brava, tan apasionante, que dije, hay que rescatarlo, ¿no? Tiene muchísimo que no se escribe de un maletilla y yo creo que valía mucho la pena que la gente supiera, pues todo lo que hay antes de que el torero esté en la plaza, ¿no? Porque siempre se ve al torero cuando ya está ahí, pero imagínate, o sea, todo un proceso que tienes que vivir, tantos toreros que sueñan con llegar a ser alguien en la profesión y ni siquiera tienen la oportunidad de debutar, o sea, ya no, o sea, no decimos llegar a ser figuras del toreo, a hacerse matadores de toros, de debutar, o sea, que los sueños, pues a veces no todo se puede cumplir como tú quieres, ¿no? Entonces, el libro también es muy duro, te refleja las vivencias que tienes Muy real, ¿no? sí, muy real, porque pues es así, como les digo, la vida pues es dura a final de cuentas, pero pues siempre pues tiene algo bonito que enseñar, tiene un aprendizaje y tiene esas cosas que tienes que superar, ¿no? Entonces, pues con este libro se queda muy marcado y con los aficionados pues hubo un gran acercamiento. También le metí mucho el argot taurino que tenemos y puse un glosario. Entonces, pues la gente que aunque asiste a las plazas y tal, pero si no te llevas con un torero es como que muy difícil que tú sepas que el parné es dinero, que la gachí es una mujer, o sea, cosas así. Entonces, pues todo eso yo lo quise ir explicando para que sintieran esta otra parte de la fiesta brava, ¿no? Tan bonita que también es nuestro argot. Sí, por supuesto. Oye, y después de esta rehabilitación, retomas la parte taurina, vuelves a torear, pero obviamente pues ya te cuesta, o bueno, las tardes tampoco ya vuelven a ser las mismas de antes, ni tantas veces suena el teléfono. Cuéntanos esa parte de retomarlo. Exactamente, pues imagínate, ¿no? Por fortuna, dentro de que pues sufrí muchísimos parones a lo largo de mis primeros años de alternativa, nunca dejé de torear, o sea, siempre llegaba a torear un par de festejos al año, ¿no? Aunque sea. Entonces, pues sí, de repente, pues esta cosa de que no tienes el mismo sitio de cuando estás toreando con tanta frecuencia, vas perdiendo ese sitio y obviamente pues los carteles ya no son esos carteles de postín que eran antes, entonces, pues viene ahora la otra parte de la batalla, porque también, por una parte, como los apellidos me abrieron las puertas para iniciar a torear, por eso pude ir a España y se me dieron las cosas muy bien y tal, pero aquí ahora como matador de toros es como, bueno, todo lo contrario, o sea, se cerraban las puertas y se cerraban y se cerraban y se cerraban y cada vez era más complicado, ¿no? Entonces,
Pues no sé, sí, sí, de verdad que yo creo que estar en el banquillo te curte bastante, es muy duro, es una situación en la que también te pone a prueba en el decir sí quiero estar o no quiero estar, o sea, había momentos que yo decía ya, ¿no? O sea, me voy a rendir, ya no puedo más, o sea, no es el camino el estar aquí pues batallando y batallando, y yo quería pues que de alguna manera se diera alguna tarde mágica, ¿no? Que pudiera ayudarme a resucitar, ¿no? De las cenizas en las que ya estaba, pero pues no llegaban esas tardes importantes que yo quería. Sí tenía presentaciones también en alguna que otra plaza buena también, pero pues no con pues al no estar en los carteles tan importantes no tiene la repercusión estos triunfos también, ¿no? Y pues sí fue y ha sido una batalla muy, muy, muy dura, que de verdad pues es algo que tú tienes que saber, que te tienes que sobreponer y sobreponer y sobreponer y que a veces pues decimos, ¿no? Que lo más difícil es cuando estás delante del toro, pero yo creo que lo más difícil es más bien cuando no estás en la plaza de Sí, toros, o sea, claro. eso es lo verdaderamente difícil, toda esta lucha que llevas. ¿Y cómo no rendirse, Lorenzo? Pues es que al final de cuentas, como te lo digo, el toreo es mi vida, es una pasión tan grande, es algo que se te desborda por las venas. Me acuerdo un día estaba sentado en mi casa y digo, pues, no sé, o sea, fue un año que estaba pensando ya en retirarme, ¿no? Y Ujú. dije, no estoy pleno, o sea, necesito el toreo en mi vida, necesito estar delante de un toro, necesito sentir esta cosa que solamente, pues, este animal tan maravilloso te lo puede dar, ¿no? Y entonces, pues, al final de cuentas, creo que la vida está hecha para que cumplas tus sueños, para que luches, para que lo intentes hasta el final. Se podrá dar o no se podrá dar, ¿no? Pero al menos no te quedes con la situación de, y si hubiera intentado, y si hubiera podido, y si hubiera luchado más. Entonces, si la diosa de la fortuna no quiere que yo me haga figura del toreo, al menos en mí va a quedar la satisfacción tan grande de decir, siempre fui un profesional, siempre me entregué al máximo, siempre luché todo lo que pude con todas mis fuerzas, literal, me he entregado hasta lo indecible, he roto barreras que nunca creí que llegaría a romper en mi vida y pues bueno, esto es así, ¿no? También hay que saber aceptar cuando no llega, ¿no? Pero de momento pues hay que luchar y lo que sí, pues vengo de una familia de luchadores. Las dos figuras del toreo que fueron Rodolfo Gaón y Lorenzo Garza tampoco la tuvieron nada fácil, también tuvieron que luchar muchísimo por llegar a donde llegaron. Entonces, pues no sé, también en algunos momentos pienso y digo, la vida me está poniendo todas estas pruebas pues para que cuando me llegue el triunfo me llegue con esta madurez, con estas ganas de no soltarlo, saberlo también tomar, no subirte a un ladrillo, porque también esas cosas pasan, ¿no? Te empiezan a llegar los triunfos y sientes que ya eres manolete, ¿no? Y pues las cosas no son así. Mi papá siempre me decía, ¿no? Tú hasta que no tengas $1 millón en tu cuenta, no te puedes decir figura del toreo, ¿no? Y pues eso sí que es verdad, o sea, hasta que pues no tengas la cuenta de banco llena, hasta que no llenen las plazas, o sea, esto es un tema muy, muy, muy complicado, pero pues sí requiere una total entrega, ¿no? Y pues yo estoy dispuesto a seguir aquí. Creo que ahorita este año, desgraciadamente, la pandemia, pues a todos, ¿no? No a mí, a todos nos frenó bastante, pero este era un año que se me habían abierto muchísimas puertas, que tenía muchísimas corridas apalabradas y pues bueno, pues así es el destino. Así es. Y en esta lucha y en este tenor de ser un matador incansable y siempre pegándose y arrimándose, llega una fecha muy importante, no solamente para ti, sino para todos los aficionados del país, y es el 11 de noviembre de 2019, en el que tú tomas la decisión consciente de hacer una huelga de hambre para obtener una oportunidad en la Plaza México. ¿Por qué tomas esta decisión? Así es. Pues imagínate, lo llevaba, te digo, pues los primeros años con la cuestión de las fracturas que me habían hecho no poder confirmar la alternativa. Entonces ya después cuando hay este cambio de empresa, pues no lograba ningún acercamiento y pues el ver que la puerta estaba cerrada con varios candados, yo dije, esto pues está muy complicado, ¿no? Y aquí también hay algo que está muy claro, ¿no?
para que tú te pongas en carteles importantes, tienes que triunfar en México, ¿no? Porque pues puedes estar muy bien en muchas plazas y tal, pero para de verdad que te tomen en cuenta, tienes que triunfar en esa plaza. Y yo sabía que lo podía hacer. Imagínate también la frustración, ¿no? De decir, yo fui triunfador de una temporada y no confirmar mi alternativa, o sea, por si por cualquier razón tengo que quitarme de los toros y quedarte siempre con esa cosa de no confirmé, o sea, pues para mí era una frustración bastante grande, ¿no? Entonces, en esa época yo estuve con el matador Rafael García viviendo en su rancho, que él me apoderó 2 años y medio. Entonces imagínate lo que es estar 2 años y medio metido en un rancho, dejando tu vida aparte totalmente, entregado 24/7 totalmente, o sea, literal, no hacer nada más que entrenar, pensar en toros, hablar de toros, vivir por el toro y ver que pues no llega y no llega y no llega esta oportunidad, ¿no? Entonces, pues ya es tantas decepciones, también los años pasan, la vida pasa y dices, estoy dejando pues también de desarrollarme en otros aspectos de mi vida como quisiera por la profesión, ¿no? Porque pues tienes que entregar todo, también esta es otra cosa, ¿no? Muchas veces pues los aficionados y todos los que están inmersos en la fiesta ahora no saben lo que los toreros dejamos a un lado por estar entregados en esta profesión, ¿no? Dejas de vivir tantas cosas como cualquier persona normal, este ciclo que llevas y pues es muy duro, ¿no? Entonces, pues cuando vi que no se iba a abrir la puerta otra vez esta temporada y que yo decía, o sea, me sabía que estaba súper fuerte, súper mentalizado, súper preparado. Sí había toreado muy poco porque pues no había llegado a torear lo que quisiera, pero cada vez que toreaba, pues se me daba muy bien. O sea, normalmente casi todas las tardes que llegué a estar triunfé en esos 2 años y medio. O sea, pues decía, yo sé que puedo triunfar en México, ¿no? Estaba dispuesto a apostar todo absolutamente en mi vida y entonces, pues ahí es donde me viene esta cosa de decir, pues viene el momento de apostarlo todo, ¿no? Y aquí, si la puerta no se abre, hay que tirarla, pero hay que hacer algo que de verdad tenga repercusión. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Yo pues soy un romántico, un apasionado, creo que soy un alma antigua del toreo y pues creo que vale la pena luchar hasta el final. Entonces es ese momento que digo, pues una huelga de hambre. ¿Por qué? Porque bueno, estaba la oportunidad, digo, me puedo tirar de espontáneo, ¿no? Pero, pues número uno, como me pueden agarrar, decir, sí, vente torero, platicamos y te sales y adiós, y no te ponen, y pues no pasó nada. Como también al tirarte de espontáneo, no sabes si ese toro era el toro de la temporada para algún otro compañero que también se ha roto el alma en esta profesión. Y pues son tantas circunstancias que dije, no, o sea, tiene que ser algo que yo domine, que sepa que está en mis manos y que yo soy el único que puede salir beneficiado o perjudicado, ¿no? Entonces, pues por eso fue la decisión de la huelga de hambre, porque pues me mentalicé bastante. Yo creo que la mente es muy poderosa. Y cuando tú quieres algo y de verdad lo deseas con todo tu ser, estás dispuesto a lo que sea, entonces pues me mentalicé, como no tienes una idea, para enfrentar esos 14 días de huelga de hambre que fueron. Así es, 14 días en los que, bueno, hasta el quinto día tú recibes una negativa por parte de la empresa, pero tú sigues aferrado. O sea, nosotros veíamos día a día cómo se iba mermando tu salud, que al principio era, pues sí, vamos a apoyarlo y ya después era como mucha preocupación, honestamente, el verte mermado. Eh, pues bueno, llega esa negativa, fue una negativa, evidentemente pues no estuviste en esa temporada, en la segunda parte de la temporada, pero surgieron cosas muy positivas. La primera, pues la afición, ¿no? Tenerla de tu lado, pero cuéntanos un poquito después, ¿qué pasó después de esos 14 días? Pues mira, sí, como dices, ¿no? Yo la negativa, yo sabía que pues no iba a ser fácil, pero a final de cuentas tenía que luchar hasta el final, ¿no? Desgraciadamente ya mi estado de salud se puso muy mal, es muy difícil, porque no nada más es el no comer, porque muchos dicen, ah, es que pues no pasa nada, no, 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 sí pasa, pero pues no nada más es esa situación, es el que estás durmiendo en la calle, es que pasas frío, o sea, una serie de situaciones que te fueron mermando bastante, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, sí no puedo torear esa temporada. Digo, no llegamos a un arreglo y además físicamente no hubiera estado. O sea, si la empresa me hubiera dicho, Claro. ahora le va a ser domingo,
no hubiera podido, ¿me entiendes? O sea, no hubiera estado bien físicamente. Entonces, pues bueno, al final yo creo que esta temporada que viene, que no sé cuándo se va a dar, yo espero que se pueda dar mi confirmación de alternativa. Para mí, pues como te digo, ha sido esta lucha tremenda. A final de cuentas, también hay muchas personas que no dejan de ser unos románticos y unos apasionados de esta fiesta y que creen todavía en las causas y que creen que pues, en los soñadores, ¿no? Como yo. Y es cuando recibo la carta de Arturo Gilio y del matador Jorge Mata, que son los primeros que levantan la mano pues, para invitarme a torear en su plaza. Entonces, de ahí, pues otras empresas empiezan a llamarme y se empiezan a abrir las puertas. Pues la verdad que pues el año empezó muy bien. Ujú. Llegué a torear un par de festivales muy importantes en Cinco Villas con figuras del toreo. La familia de don Luis Marcos Sirvent y doña Lucero me apoyaron muchísimo. Luego, pues también Casa Toreros, pues me dio algunas fechas, pero que no se llegaron a concretar por el tema este de la pandemia. Iba al sureste también a torear algunas fechas, o sea, tenía bastantes cosas que entre las que sí alcancé a torear y las que no se dan, pues así se fue quedando, ¿no? Pero bueno, al final ahora pues no he dejado de torear, de prepararme. He matado pues algunos toros en el campo, casi 10 toros a puerta cerrada, pues para no parar la preparación. Entonces, pues yo creo que si lo viéramos en corridas es como si matara otras 5 corridas, ¿no? Por decirlo de Así. esta manera. Pues bueno, pues bien preparado estoy, me siento muy bien delante de la cara del toro, la verdad que cada vez con más seguridad y con más deseos y esperando pues pisar esa plaza, ¿no? Y no nada más es eso, sino que, porque muchos me dicen, bueno, ¿y luego qué? O sea, supongamos que confirmas tu alternativa y ya, o sea, es tu sueño y qué pasa. Y yo, no, ese es la primer meta a cumplir, pero de ahí es empezar una nueva batalla otra vez, porque Claro. si se da el triunfo, pues es el volver a empezar, ¿no? El volver a colocarte en carteles importantes y en empezar esa batalla diferente, ¿no? Y la verdad que pues es algo que no dejo de soñar todas las noches, que estoy seguro que me va a llegar y que tiene que ser, pues al final de cuentas otra cosa, ¿no? Ya esta confirmación no va a ser nada más la confirmación de Lorenzo Garza Gaona, ¿no? Sino que va a ser la confirmación de todos estos aficionados que estuvieron conmigo apoyándome, esos aficionados que iban y que me daban una botella de agua, una bebida de esas energéticas, que iban y me estrechaban la mano, que me daban un abrazo, que me daban una palabra de aliento, que me escribían. Tú no sabes cómo me fortalecían, ¿no? Todas estas muestras de cariño. Y además, pues como me decían, o sea, muchos aficionados pues les tocó, por ejemplo, escuchar de la huelga de hambre del PANA o de algún Ajá. otro torero, pero muy pocos llegaron a vivir la huelga de hambre como tal, ¿no? Y ahora, pues vivir esta huelga de hambre, pues fue vivirla para ellos también, o sea, también fue su huelga, también fue su lucha, también fue su cosa pues de De rebelarse verdad, contra un sistema, de todo, o sea, sí. estas inconformidades que teníamos todos, como que faltaba una punta de lanza, ¿no? Y cuando salí yo con ese estándar, pues la gente me apoyó y se entregó completamente y la verdad que pues no sabes cómo me fortalecía, ¿no? Y ahora pues por eso te digo, yo estoy deseoso de salir y torear en esa plaza y poder responder a la afición, que se den cuenta que todo lo que me apoyaron no fue en vano y que en mí hay un torero que pues que puede ser importante, ¿no? Y pueden seguir. Así es, viéndolo fríamente, muchas veces la gente puede creer, los que no te conocen, decir, ha sido muy fácil para él porque pues es Garza y es Gaona. Sin embargo, ya escuchar tu historia es sinónimo de lucha constante, de no perder la estabilidad, sobre todo en la mente, ¿no? De que el corazón te mantiene, sí, pero la mente es la que te ha sostenido durante estos 8 años. Me refiero a toda esta etapa de matador de toros, que es la que más te ha costado trabajo. Eh, ¿Cómo estás en este momento, mentalmente hablando? Pues me encuentro perfecto, la verdad que pues muy, muy, muy mentalizado a que llegue el momento, a que se vuelvan a abrir las plazas. No hay nada como torear delante del público, ¿no? Porque al final sí, estas cosas que se hacen de la nueva normalidad, ¿no? De que pues sin público y tal, está muy bien porque pues estás toreando, pero pues yo siempre he dicho, o sea, tiene que ser toro, torero y público. Sin uno no hay el otro. O sea, para que la fiesta tenga
esta transmisión, para que tenga esta grandeza, tenemos que estar esos tres elementos. Porque tú estás toreando y cuando empiezas a sentir esos solés, pues más te quieres entregar, más te apasiona, más te impulsa a seguir, ¿no? Entonces, pues al no estar el público, esto pierde su esencia, pierde su alma, pierde toda esta grandeza que tiene esta fiesta brava, ¿no? O sea, el toreo no es como el fútbol que metes goles y ya está, pues no, porque pues el toreo es de sensaciones, es de pasión, es de entrega, es de momentos, de instantes, de chispazos, de cosas así, ¿no? Bonitas, pues no, pues los toreros no somos arquitectos, o sea, no son cosas que tú sepas que tengo que salir a hacer esto y tal y cual y tal, no. Pues tú sales y claro, por supuesto, entrenas y para eso te preparas y para de repente pegar el muletazo que has estado entrenando, pero no sales con una faena en la mente porque para empezar no sabes cómo te va a embestir el toro. Entonces tienes que empezar a crear en el momento. Y esa creación, pues se tiene que dar con el toro. Y para que toda esta creación tenga repercusión, pues tiene que estar el público. ¿Ha valido la pena? Sí, totalmente. Fíjate que, bueno, muchos, por supuesto, también hubo quien me dijo, no, pues, no fue correcto la huelga o lo que sea y todo lo que ha pasado y todo lo que has vivido. ¿Crees que de verdad vale la pena entregarte tanto a una profesión que no te da la recompensa, que han sido tantos sacrificios, que estás tan lastimado del cuerpo, que han pasado tantas cosas? Yo, si volvieran a nacer, torero mil veces, o sea, no lo dudaría un segundo. Y si me dijeran, vas a volver a pasar por todo este trajín, por este camino tan empedrado que de verdad llevo los pies tan sangrados, le digo, no me importa, lo volvería a hacer. Por pegarle un muletazo a un toro, todo lo vale. Por escuchar esos olés del público, imagínate, ¿no? Que te estremecen, que te enchinan la piel, el salir a hombros, que sientes que estás tocando el cielo, pues no hay cosa más grande, ¿no? No hay satisfacción que te pueda llenar más como hombre, como torero, como profesional y de verdad que pues yo no lo cambiaría por nada. De verdad ha sido difícil, he perdido muchas cosas en el camino, he ganado otras tantas, he conocido personas increíbles, he viajado muchísimo, he tenido unas sensaciones impresionantes gracias a esta fiesta tan hermosa. He sufrido muchísimo, claro que sí, he llorado, me he frustrado, me he decepcionado, me he querido rendir, claro, millones de veces, pues somos seres humanos también, ¿no? Pero pues me he fortalecido cada día más. El Lorenzo Garza Gaona de hace 8 años no es el mismo de hoy en día. El Lorenzo Garza Gaona de el 10 de noviembre del 2019 no es el mismo al del 11 de noviembre. O sea, de verdad que eso también me cambió la vida. No sabes cómo me fortaleció, cómo me hizo todavía amar y desear más esta profesión, el estar delante de un toro, el estar en una plaza, el responderle a la afición, el que la afición pueda sentir este amor que tengo por la profesión, ¿no? Porque, pues como te digo, esto es transmisión, o sea, es la sensibilidad y cuando tú lo estás disfrutando y cuando tú estás entregado y cuando estás apasionado a flor de piel, o sea, la gente lo siente y se transmite y es cuando se crea esta sinergia, esta magia, esta cosa única que nos da el toreo, ¿no? Que es poesía, que es canto, que es escultura, que es pintura, que son todas las artes reunidas en un momento, que es una faena. Y esta maravillosa manera de expresarte también, porque es una comunión tuya con con el toro, pero también tuya con la afición. Creo que nos hace sentir incluso cuando lo describes y eso es algo que no cualquiera lo logra. Eh, Desafortunadamente el tiempo se me ha pasado volando. Nos has hecho sentir parte de ti. Es algo que pocas veces se vive, pocas veces tenemos la oportunidad de que un matador de toros transmita tanto para la afición sin torear. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, la oportunidad. Yo sabía perfectamente que iba a ser una gran charla contigo. Te lo agradezco, agradezco mucho la oportunidad y sobre todo que la gente quede tan contenta como yo, estoy segura, de escucharte hablar y escucharte transmitirnos tantos sentimientos que tienes, no solamente en las manos, sino también en el corazón. No, hombre, muchísimas gracias, Lu, por tus palabras, por tu espacio, por tu tiempo y pues por abrirnos esto a los toreros, ¿no? Y darnos este acercamiento también a los aficionados, que es lo que necesitamos. De verdad que pues es algo, una labor muy loable que estás haciendo y además pues es un deleite platicar contigo, es una de las entrevistas
que más he disfrutado, te lo agradezco muchísimo y espero también pues la afición la esté disfrutando, que la vean y a todos los que se conectaron pues les agradezco muchísimo, ¿no? También que estuvieran aquí, su tiempo y que nos estuvieran escuchando. Así es, muchísimas gracias a toda la gente. Para variar, no voy a leer los mensajes porque ya no nos va a dar tiempo, pero son muchísimos, de mucho cariño, de mucha admiración y de muchísimo respeto. Yo te lo hago, lo he estado leyendo. Muchísimas gracias por transmitirnos, muchísimas gracias por ser tan tú, por entregarte tanto a la gente que te quiere y a la gente que no te conoce, que ahora, pues yo sé que vas a generar a un aficionado tuyo más. Muchas gracias, te deseo muchísimo éxito. Primeramente Dios, que esto mejore y que podamos verte en una plaza de toros y que nos hagas vibrar tanto como escucharte hablar. Muchísimas gracias, Luz, te lo agradezco. Y muchísimas gracias a toda la gente. Ya saben que se queda aquí guardada en IGTV. Pasen una bonita noche y nuevamente muchísimas gracias.